Y durante esta jornada, el presidente Gabriel Boric anunció el fin del copago en el sistema FONASA, con el que se busca consagrar la gratuidad en la red pública de salud para los usuarios. Vamos a tomar contacto con el subsecretario precisamente de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, para conocer más detalles de este anuncio. ¿Cómo está, subsecretario? Muy buenas tardes. Hola, Matilde, muy buenas tardes. Bueno, es una buena noticia para los afiliados, los que están en FONASA, cotizan en FONASA. Y vámonos más al detalle para que la gente tenga absolutamente claro a quiénes va a beneficiar, a partir de cuándo y en qué prestaciones. Efectivamente, es un día con una excelente noticia que nos entrega el presidente, dando cumplimiento a una promesa de campaña y también que fue parte de su discurso el 21 de mayo, donde dijo que íbamos a avanzar en una gratuidad completa en el sector público. Eso implica que más de 5 millones de personas que hoy día están en los tramos C y D, personas que hasta ahora tenían que copagar para poder acceder a cualquier tipo de atención en el sector público, tanto patologías GES como no GES, y que a partir del 1 de septiembre van a tener una cobertura completa. Significa que se acaban los copagos, se acaba cualquier tipo de pago que haya tenido que hacer las personas para poder acceder a una consulta de urgencia o una consulta médica o con otros profesionales de la salud o una hospitalización. Esta creemos que es una excelente noticia, particularmente en estos momentos en el cual necesitamos generar políticas que impacten positivamente en generar un ahorro a las familias de la clase media, que es la que más lo necesita. Ahora, este fin del copago se va a producir a partir de cuándo y cuánto representa también para el Estado, que está recién impulsando esta reforma tributaria, que es la que permite financiar todo este tipo de gasto social. Esta medida se implementa a partir del 1 de septiembre. Es una medida que tiene totalmente respaldados los recursos fiscales necesarios, que suman 21.000 millones de pesos, que es el esfuerzo que va a realizar el Estado de Chile para cubrir esos recursos que hasta ahora salían directamente del bolsillo de las personas. De esta manera, reduciendo uno de los elementos que más problemas tiene nuestro sistema de salud, que tiene que ver con el alto gasto de bolsillo de las personas. Cuando uno lo mira y le hace un zoom a las personas que son FONASA C y D, y uno mira cuánto gastan anualmente en copagos en el sector público, esto asciende a aproximadamente 260.000 pesos por cada grupo familiar. Ese es el impacto concreto en el cual nosotros estamos avanzando con una política que sea universal y que le dé muchas más certezas y tranquilidad a las familias en nuestro país. Subsecretario, se plantea que son para los menores de 60 años en los sectores C y D y que eso va a aumentar la universalidad. ¿Nos podría aclarar específicamente cuáles van a ser los tramos y las edades que están integradas a esto? Sí, Matilde, por supuesto. Primero aclarar que hasta la fecha todas las personas que eran de los tramos A y B, que son las personas que ganaban menos de 380.000 pesos o personas que no tenían ingresos, esos son los tramos A y B, ellos ya estaban beneficiados por la gratuidad. Por lo tanto, lo que hoy día ocurre es una expansión al resto de los grupos, ¿no? Y además, desde hace algunos años, las personas de más de 60 años también ya tenían esta cobertura. Por lo tanto, lo que hoy día anuncia el presidente es un avance en un poco más de 5 millones de personas, que son personas de menos de 60 años, de los grupos C y D, que eran los que faltaban de ser beneficiados por esta cobertura. Por lo tanto, a contar del 1 de septiembre tendremos de manera efectiva que será gratuita la atención para todas las personas, para todo tipo de patologías, en cualquier punto de la red asistencial pública, desde Arica hasta Magallanes. Por lo tanto, una persona, por ejemplo, que está hospitalizada, que no tiene deuda con el establecimiento donde está internado porque su deuda es con FONASA, ¿ya no tiene deuda? Las deudas van a ser revisadas en un proceso que es posterior. Es importante que entendamos que a partir del 1 de septiembre todas las personas que sean atendidas no van a tener que hacer copagos. Sin embargo, entendemos, y así lo muestran las cifras, que hay un número importante de personas que tienen deudas anteriores. Ese trabajo para poder revisar esas deudas es algo que va a requerir más tiempo. Existe ya una figura en la cual el director del FONASA revisa situaciones específicas y genera condonaciones de deuda, pero nos interesa mirarlo de manera sistemática
problemática, y ese es el paso siguiente en el cual queremos seguir avanzando de tal manera de que no tengamos personas endeudadas por acceder a la salud. La salud debe ser un derecho y esta es un paso muy concreto en avanzar a un sistema universal y que realmente dé garantía de protección a todas las personas. ¿Cómo se va a activar este beneficio, subsecretario? No se requiere ninguna activación, las personas simplemente van a poder asistir a los centros asistenciales y no van a tener que concurrir a ningún copago. Esto, para que lo entienda la gente, quienes han atendido en hospital, en una urgencia, saben que existe un lugar que se llama la recaudación y donde uno tenía que primero llegar, esperar, digamos, para que lo atiendan, ser atendido y después uno tenía que hacer una fila en una ventanilla para pagar. Eso se acaba, o sea, ya no vamos a tener más una fila de recaudación donde las personas tienen que pagar al momento de haber sido atendidos y de esa manera, de manera muy concreta, las personas van a percibir un cambio de cómo es su experiencia a la hora de atender a los servicios públicos de salud. Subsecretario, ¿y nos podría aclarar bien las declaraciones que hizo el director nacional de FONASA, Camilo Cid, que dice que este Fondo Universal de Salud que anunció el gobierno va a hacer que las ISAPRES desaparezcan del mapa de la seguridad social? Nosotros hemos sido muy claros en los componentes de cuál es el sistema que nosotros queremos ofrecerle a la ciudadanía, es parte de nuestro programa de gobierno. Esto tiene algunos pilares. El primero es que tengamos un sistema universal de salud de carácter público que le pueda dar cobertura al 100% de la población, que no genere exclusión ni discriminación de ningún tipo y donde no sea la capacidad de pago, sino la necesidad lo que determine el acceso. El segundo es que hemos sido muy claros de que los privados seguirán existiendo. Primero seguirán existiendo como seguros complementarios y suplementarios y ahí las ISAPRES van a tener un rol para seguir participando de los ámbitos de aseguramiento. Pero tercero y más importante aún, todos los actores privados como las clínicas, centros médicos, laboratorios, que son fundamentales para poder dar atención a la salud, van a estar incorporados. Y eso es algo en lo cual la pandemia nos ha enseñado. Hemos tenido una complementariedad de prestadores públicos y privados donde a través de una acción pública, donde con financiamiento público hemos podido garantizar un acceso para todas las personas según necesidad y no capacidad de pago. Ese es el horizonte en el que nos queremos mover, donde los privados tienen un rol, pero un rol que sea con una lógica pública y que pueda garantizar acceso de manera universal. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo al país y en lo cual vamos a avanzar en los proyectos de ley durante los próximos meses. Por lo tanto, no es que las ISAPRES desaparezcan, sino que no sean parte del sistema de seguridad social. Pasan a tener un rol diferente como seguros de segundo piso, seguros complementarios y suplementarios, entendiendo que el Estado tiene que ser capaz de garantizar a través de reglas públicas un acceso equitativo a la salud, pero donde también los privados tienen un rol importante que jugar y en eso nosotros no tenemos dobles lecturas. Es fundamental construir un sistema que sea universal, que no deje a nadie atrás y que donde incorporemos todas las capacidades que tenemos instaladas en el país, incluido de todos los actores privados. Vamos a hablar ahora de precisamente enfermedades, la pandemia, lo seguimos viendo con mascarilla y es la mascarilla la que hay que utilizar en todos los espacios cerrados, por lo tanto ahí está usted cumpliendo absolutamente. Y hoy día conocimos 8.000 contagios nuevos. ¿Cuál es el estado de la pandemia hoy en el país? Se está creciendo en un 7% respecto a la semana anterior y hay regiones donde hay un 30% de aumento también en el contagio. Seguimos en pandemia, seguimos en una situación en la cual también vemos amenazas a nivel global. Hemos visto durante estos últimos meses cómo, particularmente en el hemisferio norte, estamos teniendo nuevamente incremento de casos. Tenemos la circulación de la variante BA5 que está circulando en todo el mundo, incluido en Chile, y que se ha visto que genera un incremento de casos posterior a el pic que se tuvo con BA2. Por lo tanto, lo que estamos viendo ahora, en la cual es posible que sigamos viendo un incremento de casos, es parte de lo que se da en el contexto de una pandemia que no nos ha abandonado. Por eso es pero tan importante seguir avanzando y manteniendo las medidas de cuidado como el uso de mascarilla, pero sobre todo, y aquí quiero hacer un llamado a todas esas personas que aún no se ponen su dosis de refuerzo, particularmente su cuarta dosis, en el cual vayan a vacunarse.
Estamos en una situación muy distinta al año pasado. Quiero recordar que el año pasado, en esta época, teníamos a más de 3.000 personas hospitalizadas en UCIs por el COVID. Hoy día no tenemos más de 200. Esa diferencia, pese a que tenemos un gran número de casos, se debe a la vacunación. Vacunación que es segura para reducir en prácticamente un 90% el riesgo de morir y un 80% el riesgo de hospitalizarse. Y en ese contexto, como gobierno, seguimos comprometidos por mantener medidas de cuidado, seguir llamando a la ciudadanía y garantizando el acceso a vacunas, testeo oportuno, aislamiento cuando es necesario, además de la comunicación que es necesario para recordarle a toda la ciudadanía que si bien estamos mejor, seguimos todavía en pandemia. Y hablemos de la viruela del mono, subsecretario, porque la OMS activó su máximo nivel de alerta respecto a este contagio que está en 75 países, que nosotros tenemos 45 casos. Le quería preguntar cuál es el estado de situación acá. Efectivamente, el día sábado la Organización Mundial de la Salud eleva su máximo nivel de alerta a nivel global, declarando una emergencia sanitaria de interés internacional por la viruela símica. Esta es una enfermedad que se transmite por el contacto estrecho piel a piel de manera prolongada y que está teniendo un patrón de contagios que no se había visto en brotes pasados. Debido a eso y debido al que hay un compromiso de casos en la mayor parte de los continentes, con más de 75 países afectados, es que la OMS declara esta alerta. En el contexto nacional, nosotros llevamos ya desde el inicio de los casos a nivel internacional un inicio de las actividades de vigilancia, una alerta sanitaria que se activa para permitirnos tener herramientas de mejorar la capacidad diagnóstica que está establecida en el Instituto de Salud Pública, residencias sanitarias para permitir el aislamiento de los casos, una trazabilidad extendida para poder identificar potenciales contactos, de tal manera de contener lo más posible la propagación de este virus. Es un virus que nos debe mantener alerta, pero también quiero ser muy claro y decir que esto, si bien es una emergencia internacional, no es lo mismo que el COVID-19. Se transmite por formas distintas y por ende no tiene el riesgo de contagiarse en un metro, por ejemplo, o en un espacio cerrado, donde podríamos tener una gran cantidad de contagios con el COVID. En la forma de contagio es muy distinta y por ende también el nivel de alerta que debe suscitar tiene órdenes de magnitud diferentes con respecto al COVID-19. Subsecretario, ¿por qué no se ha hecho una comunicación de riesgo focalizada en los grupos, en el grupo más bien, que es el que tiene mayor posibilidad de contagio? La OMS ya lo ha decretado, en el 98% de los casos a nivel mundial se da entre hombres que tienen sexo con otros hombres, y en nuestro país los 45 casos son hombres. Nosotros hemos desplegado una estrategia precisamente focalizada, donde estamos yendo particularmente a donde las personas de más riesgo se encuentran, trabajando también con la sociedad civil en esta materia. Lo que me parece muy importante, dado que ahora nos está escuchando una audiencia muy amplia, es que el riesgo está presente para toda la población. Todos podemos contagiarnos eventualmente. Lo que sí, las personas que son jóvenes, que tienen múltiples parejas sexuales, que es el contexto donde más habitualmente se están dando los contagios, debido a que es un contagio que se produce por el contacto piel con piel de manera estrecha. Por lo tanto, la actividad sexual es donde hay más probabilidad de contagiarse con otras personas. ¿Y en ese sentido, tenemos que tener mucha claridad de que esos son conductas que pueden significar un riesgo y donde tenemos que extremar las medidas de precaución. ¿Y dónde se está haciendo, claro, esa comunicación de riesgo precisamente? Lugares nocturnos, en actividades masivas. Hemos estado desplegados en distintos tipos de actividades donde la población de más riesgo puede encontrarse, además de un mensaje focalizado también en el aeropuerto de Santiago, donde entregamos información. Hay que recordar que la mayor parte de los casos que tenemos y que seguimos teniendo aún son de personas que son viajeros, que vienen llegando del extranjero. Y por lo tanto, en este tipo de medidas, las estrategias focalizadas a los lugares donde encontramos principalmente a las personas es donde tenemos más éxito y donde más necesitamos estar focalizando este mensaje. Claro, pero lo que pasa es que, y de acuerdo a la experiencia también que he tenido, la comunicación es lo que usted me está diciendo, que todos estamos en riesgo y que es este contacto estrecho. Sin embargo, los que están más en riesgo son hombres, y ahí no he visto focalización en esa comunicación.
Las estrategias de comunicación, Matilde, son múltiples y tienen estrategias que son masivas en medios de comunicación como este, en el cual estamos informando de cuáles son los síntomas, las formas de contagio y por ende que cada persona pueda conocer cuál es su riesgo, pero también ir directamente a trabajar con los grupos de más riesgo, ¿no? Y en eso hay que tener muy claro de que también la Organización Mundial de la Salud ha entregado lineamientos de la importancia de desplegarse específicamente con los grupos de riesgo, con la comunidad de las organizaciones de la sociedad civil, de tal manera de poder llegar con mensajes efectivos y oportunos a cada una de las personas que lo necesitan. Más allá de la comunicación general. Exactamente, son dos cosas, dos elementos que tienen que ir en paralelo, la comunicación general, como este espacio en el que estamos conversando, pero también la información que es focalizada a grupos de riesgo a través de estrategias que van directamente a ellos, papelería, códigos QR con información, el despliegue también de información gráfica específicamente para esos grupos, cuestiones en las cuales hemos estado trabajando y seguiremos trabajando. ¿Y con cuáles ONG están colaborando con el Ministerio? Estamos trabajando con múltiples organizaciones de la sociedad civil que han sido activas en el trabajo en la prevención de enfermedades vinculadas a el VIH, ITS, de organizaciones del mundo de la juventud, que son los grupos en los cuales también podemos tener un trabajo más desplegado, ¿no? Son organizaciones que también tienen una amplia experiencia con respecto al trabajo de la comunicación de medidas de prevención y con quienes seguiremos trabajando activamente. Subsecretario, ¿y hay alguna razón médica que haga que el contagio sea sobre todo entre hombres? ¿Hay alguna razón por la cual las mujeres se contagian menos o no se contagian? No, para nada, para nada. Todas las personas tienen el riesgo de poder contagiarse, tanto un hombre como una mujer. Lo que ha ocurrido es que el brote comenzó eminentemente en grupos de riesgo de hombres, entre quienes han tenido un contacto quizás extendido de esa manera, ¿no? Quiero retrotraerme a lo que fue los inicios de la infección por VIH-Sida, en el cual inicialmente fue algo que estuvo muy concentrado en grupos de hombres, pero con el tiempo se fue feminizando la infección y finalmente el riesgo de infección está distribuido en toda la población. Por lo tanto, quiero ser muy claro, no existe un mecanismo biológico o una inmunidad en las mujeres que haga que no puedan contagiarse, y por eso es tan relevante que comuniquemos cuáles son las formas de contagio en la cual el contacto piel con piel prolongado, en la cual se da, por ejemplo, en relaciones sexuales, pero no exclusivamente, son las situaciones en las cuales podemos contagiarnos a una persona que esté sintomática y que tenga lesiones y que por ende podamos contagiarnos. Muy bien. Subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, gracias por conversar a esta hora con CNN Chile. Que tenga una buena tarde. Igualmente, que esté muy bien, Matías.